Saludos a todos los seguidora del diario El Regional de Piura. Nuevamente con ustedes para comentar información importante del acontecer nacional. Este 12 de junio continúa adelante el juicio oral en contra de José Pedro Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Aníbal Torres y otros, quienes, como se conoce, son acusados de haber cometido el delito de rebelión sin nunca haberse alzado en armas. Y justamente fue una audiencia crispada donde uno de los abogados de la parte, el abogado Noblecía, que defiende a Bexy Chávez Chino, de manera enardecida interpretó una de las pruebas del Ministerio Público que se refiere al actuar policial, pero que nada tiene que ver con el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado que intentó perpetrar José Pedro Castillo Terrones. El presidente de la sala, el abogado José Neira Flores, llamó al orden al abogado Noblecilla, el fiscal se incomodó, se buscó morigerar el lenguaje agresivo por ratos y superado esos inconvenientes se continuó con el desarrollo de la audiencia. Una audiencia que, como hemos manifestado anteriormente, permite esclarecer lo que realmente aconteció con el expresidente constitucional de la República. Se le tilda de haberse rebelado frente al poder del Estado cuando no se encuentran los elementos fundamentales que demuestren que la rebelión ha sido posible gracias a la lectura de este mamotreto que hizo José Pedro Castillo Terrones. Pero más allá de palabras, veamos la audiencia realizada este 12 de junio del año 2025. Pero antes de seguir las incidencias de la audiencia en el juicio oral contra José Pedro Castillo Terrones, debemos de manifestar que en un momento de ella, la sala penal presidida por José Neira Flores e integrada por Norma Carvajal e Iván Guerrero adoptaron la decisión de conminar al abogado Raúl Noblecilla Olachea. Él es abogado de Bexy Chávez Chino, en el sentido que debe de respetar a todos los actores que forman parte de este juicio oral. Noblecilla Olachea no se quedó callado y consideró que la sala lo venía amenazando y lo venía conminando que en caso no se someta a esos lineamientos podría ser apresado, por ejemplo. Superados los inconvenientes de esta ya crispada audiencia, vemos todos los pormenores. Integrada por el señor juez supremo Iván Guerrero López y la señora jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, contra el señor José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a acreditar a las partes. Por el Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces supremos, colegas que se encuentran presentes y los que se encuentran de manera virtual. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en anteriores audiencias.
Buenos días, señores jueces supremos y a todos los sujetos procesales concurrentes. José Carlos Quiquia Flores, fiscal adjunto provincial del despacho fiscal supremo antes mencionado en calidad de interconsulta. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados supremos y demás partes procesales presentes. En representación del actor civil concurre el letrado Diego Antonio Tapia Zúñiga. Gracias. Por la defensa del señor Torres Vázquez. Muy buenos días, señores jueces supremos y a todos los presentes en esta audiencia. El abogado Caselli Moisés Suero Román con colegiatura 66204 con los demás datos ya consignados que obran en audiencias anteriores. Muchas gracias. Señor Torres Vázquez. Señor presidente, magistrado Aníbal Torres Vázquez con DNI 0610-5860. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señores jueces, partes presentes. En defensa del ciudadano Manuel Lozada Morales, quien habla Catherine La Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima, demás datos ya consignados, y precisar que mi patrocinado se encuentra conectado de forma virtual. Gracias. Señor Lozada, buenos días. Buenos días, señorita jueza suprema. Buenos días, señores jueces supremos. Buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 1804-6851 y demás datos ya consignados. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero. Señores magistrados supremos, muy buenos días a todos los presentes también. Soy el abogado David Cerruto López con registro en el Colegio de Abogados del Callao número 7535 y los demás ya se encuentran consignados. Gracias. Gracias. Señor Venero. Buenos días. Buenos días, señores magistrados. Buenos días. No se le escucha bien. No se le escucha bien. Buenos días, señores jueces supremos, presentes todos. Justo Jesús Venero Mellado, con DNI 2396-3508. Ya más datos consignados en sesiones pasadas. Gracias. Por la defensa de la señorita. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Buenos días, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Buenos días, Betsy Chávez. Buenos días con esta sala penal especial. Buenos días con todos los que nos acompañan en el plenario. Mi nombre, Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 41016 y demás datos que ya obran en sesiones pasadas. ¿Algún otro abogado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con las partes procesales. Mi nombre es César Augusto Romero Valdés, con colegiatura 4855, en defensa de la señorita Betsy Chávez Chino y los datos ya consignados en las audiencias de juzgamiento. Muchas gracias. Gracias, señorita Chávez Chino. Muchas gracias, señores miembros de la sala. Partes procesales, Betsy Chávez Chino, con DNI 45746592 y demás datos ya consignados. Sí. ¿Quién va a hacer uso de la palabra en su audiencia? Como dijimos la vez pasada, el doctor Romero con la pieza procesal que quedaba pendiente y luego sigue el doctor Raúl Noblecilla. Correcto. La defensa del señor Huerta Olivas. Buenos días, señores colegiados. El día de hoy, en circunstancias que venía para acá, un accidente de tránsito fortuito y también con el médico legista y se va a conectar el doctor Más Castro en mi defensa por medio virtual y ya solicitado. Señor Max Castro, buenos días. Se encuentra conectado el doctor Señora Villa. magistrada, buenos días, señora magistrada. Le saluda el abogado Miguel Ángel Villa. En esta ocasión voy a ejercer la representación del ciudadano Willy Huertas Oliva, número de colegiatura 4887. Le voy a pedir las dispensas de la Cámara, doctora, porque tenía inconvenientes personales. Muchas gracias. Bien, a ver si soluciona ese problema técnico. Señor Huerta Olivas, ¿usted tiene algún inconveniente que lo patrocine el letrado? Ninguno, señora directora de debates, y también solicito hacer en su momento, con su oportunidad, si es necesario, mi autodefensa para el presente caso. Queda autorizado entonces. Muchas gracias. ¿Usted? Apérsonesse. Will Arturo Huerta Olivas, con DNI número 444-26-716 y de matos consignados a inicio del proceso, y CAL número 56-3088. Muchas gracias. Por la defensa del señor Castillo. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señorita directora de debates, representante de la Fiscalía, Procuraduría, colegas presentes.
En esta mañana acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones. Demás datos ya consignados en audiencias precedentes, haciendo la dispensa de mi colega, que aún sigue todavía de permiso por los datos ya mencionados en las audiencias precedentes. Bien. Coordine con su patrocinado si va a acreditarse. Nos ha hecho ya una representación gestual de que no desea. Bien, conferencia. dejamos constancia de su presencia. El doctor Luis Ángel Llerena Mariaca. Muy buenos días, miembros de esta honorable sala. Buenos días con todos los presentes. Magistrada, abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 3866, represento a la señora Celestina Mamani Molinero. Gracias. Bien. La doctora Sally Cotar Matito. Sí, señora magistrada, buenos días con el colegiado, con todos los presentes. Sally Cotar Matito, defensa pública con CAC 5865, con los demás datos que habrán anteriores sesiones. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Continuamos con el documento 27. Bien. Antes vamos a pedir, exhortamos al Ministerio Público, estamos midiendo los tiempos para que la lectura sea más rápida y el aporte probatorio también, por favor. Bien, no sabía... Jueces, sí. En nombre de la comunidad jurídica, señores jueces, como abogado, como estudiante del derecho y haber aprendido con los libros del doctor Ramírez Siccha, puedo solicitar un minuto de silencio, por favor, en esta Corte Suprema, dado que ha fallecido este representante tan importante en la comunidad jurídica, este juez que representa precisamente al Poder Judicial que ustedes representan, y no solamente a ustedes, sino a toda la comunidad jurídica. Sí. Si alguien tiene algún inconveniente, han pedido un minuto de silencio por el doctor Salinas Siccha. Ninguno. Magistrada, solicitaría que se paren, por favor. Ah, ya. ¿Quién? Que se paren, por favor, todos. Es que, señor, usted no nos puede dar instrucciones, por favor. Limítese. Está bien. Tenemos varios directores de debate, señor abogado, que se acaba de incorporar. Gracias. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros, obviamente, tenemos un reconocimiento especial al doctor Ramiro Salinas, no solamente como juez superior, sino que es un profesor universitario magnífico de Derecho Penal. Citamos mucho su jurisprudencia. No, la verdad, teníamos también la intención de hacer un reconocimiento, pero no podemos aprovechar un espacio judicial para esa clase de situaciones. Más bien, gracias a usted por traerlo a colación. No se vaya a pensar que hay un activismo judicial en este juicio. Muchas gracias a usted por su venia. Hacemos el minuto de silencio. Relatora, compute. Concluyó, señor. Reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes. Bien, continuábamos, estábamos en la defensa del señor Lozada y él quería hacer uso de la palabra por breve término. Sí, así es, señorita magistrada, gracias. Tiene la palabra. Gracias, señorita directora de debates. Sí. Fíjese, con relación al documento que se estaba viendo en la audiencia anterior,
El señor fiscal presenta una copia de la relación de armería, donde todo el personal saca su arma y demás pertrechos o medios de policía para ir al servicio. Y como ustedes pueden ver ahí en algunas letras que de repente a veces son muy rápidas, que se escriben por la cantidad de personal que justamente en esa fecha merita, ¿no?, la cantidad de personal del servicio que se va a brindar. Entonces, pero quisiera señalarle también cómo es que está constituido una escuadra que es la cédula básica para ir a la calle, a ir al servicio, cuando se cubre un servicio de control de multitudes. El señor juez supremo, presidente de la sala, preguntó sobre, o hizo referencia a que en este juicio se había señalado que el personal no usa armas. Y efectivamente, así es, no usa arma el personal que va al servicio de control de multitudes, y la escuadra es conformada de la siguiente manera, ¿no? Se llama Escuadra de Control de Disturbios, que mínimo tiene 10 efectivos, 8 escuderos, un escopetero, un perdigonero, y solo el jefe de esa escuadra podría llevar un arma de puño, solo el jefe de la escuadra, ¿no? En esa relación que presenta el fiscal, antes de seguir, claro, cuando uno evalúa, de acuerdo a la cantidad de manifestantes, es que envía las escuadras a la calle. Hay 100 manifestantes, mandamos 3 escuadras, 4 escuadras. Hay 1000 manifestantes, mandamos 20, 30 escuadras. Entonces, con relación a que señale el señor fiscal, acá se ha abastecido, se ha proveído, se ha dotado de fusil, de armas de puño. El fusil no va al servicio de control de multitudes. Yo estoy seguro, ya lo dirá el comandante Venero en su momento, que esa arma que se dota diariamente es para el personal que cubre servicio en la puerta de la instalación. Y eso es todos los días y por turnos. Por eso es que como presenta una relación de servicio, entonces se está confundiendo, esta es la dotación de arma y esa arma se ha ido al servicio de control de multitudes a la calle. No es así. Ahora, también hay personal, no se suspende ningún servicio por más marcha que haya, continúan los servicios de resguardo de locales, de patrullaje, etcétera, y otros tantos. Pero en el caso específico de la policía canina, ellos cumplen una función de patrullaje y control de instalaciones que van con sus canes, va el guía con su respectivo can para que detecte si hay explosivos, ¿no? En este caso, porque podría ser en otras situaciones donde se controla también droga. Pero para el caso es explosivos, ese es el riesgo. Entonces ese personal se desplaza en un vehículo y los canes van en su respectivo bariquenel, en una jaula, como coloquialmente hablando. El personal que se desplaza en esos vehículos va con arma de fuego. Si bien cumplen las mismas funciones también, o son de la misma unidad de control de disturbios, ellos al desplazarse en un vehículo portan su arma de fuego porque se puede presentar una intervención delincuencial y el policía no se va a correr, tiene que intervenir. Por eso es que ellos, que no están en control de disturbio, también se les dota de arma de fuego. Entonces, por favor, yo quisiera que, y por último señalar, la escopeta que señala el señor fiscal, la escopeta lanzagas lanza cartuchos lacrimógenos, ¿no? Y la escopeta perdigonera lanza cartuchos de perdigones o postas de goma, que es un nombre técnico, son de goma, de jeve, para evitar lesionar o un daño mayor. Entonces esos son las armas que está señalando el juez y cómo son empleadas y quiénes son las que las emplean. En su turno estoy seguro que también yo veo que está pidiendo la palabra el comandante Venero y dirá que esos efectivos que señala el fiscal a qué servicios se han dedicado. Muchas gracias, señorita. Gracias, señor Jueza Lozada. Suprema. Bien, la defensa del señor Venero. Sí, su señoría. En principio, hay que destacar que la unidad de la UPOLCAN o Policía Canina es una unidad exclusiva del uso y el tratamiento de canes. Estos canes son preparados para diferentes labores operacionales antinarcóticos, contra el terrorismo, contra el crimen organizado. Igual que la unidad especial que es salvataje.
también son efectivos policiales que se dedican exclusivamente, o el campo funcional exclusivo está el de salvar vidas. Pero además de ello, esas dos unidades integran la comunidad de la unidad de servicios especiales, pero no en exclusividad, sino como apoyo. Es decir, por ejemplo, la unidad de salvataje en estos meses que no hay bañistas, apoyan el servicio de la UCE y hacen labores de control de multitudes. Diferentes que la unidad de asalto, por ejemplo, que se encuentra en la avenida Bancay, que la Leopardos o la del centro, que son unidades especiales de control de multitudes. Entonces estas unidades sí efectivamente van con sus escuadras como unidad básica, como lo ha dicho el general, y para sofocar el control de multitudes. Diferentes las otras unidades como la UPOLCAN, que todo el personal, así como en todas las comisarías o todas las unidades de investigación, sacan su armamento, porque esa es la función. Todo efectivo policial ingresa al servicio y saca su armamento, porque el efectivo policial como policía, uno de sus instrumentos básicos es el arma de fuego. Pero diferente es que determinados grupos que van a cubrir servicios vayan a realizar labores efectivas, de tal manera que los efectivos que van y son destinados para ese tipo de labor forman por escuadras, todo es formación, todo desplazamiento de formación, y ahí está el jefe y verifica que nadie tenga armas de fuego, no solamente que se verifique el control de que hayan o no hayan sacado, sino fácticamente, objetivamente verifica el jefe. Pero además de eso, esa relación inclusive no guarda relación, valga la redundancia, con la que efectivamente los efectivos han ido al lugar en las escuadras respectivas para hacer labores de control de disturbios. Por consiguiente, el Ministerio Público está induciendo error. Inclusive se nombra a un efectivo que saca un AKM, un Kalashnikov, son de fabricación coreana, que se hace el servicio en la noche. O sea, el comando ha dispuesto, inclusive, que las unidades policiales realicen el servicio nocturno con este tipo de fusiles de asalto, porque antiguamente, cuando había la época del terrorismo, sí hacían los servicios con AKM, pero ya cuando pasó esta vorágine, ya se dispuso que únicamente utilicen armas de puño para el día y armas de estos tipos de fusiles para el servicio de noche. Por eso es que una de las efectivos policiales que se ha nombrado inclusive, que ha sacado armamento AKM, es para cubrir el servicio de vigilante de puerta, y es en el servicio nocturno, y eso lo hacen todas las unidades policiales. En ese contexto, su señoría, es claro y hay que entender el servicio de cada unidad policial, y en este caso en concreto, estos efectivos policiales que han cubrido el servicio son totalmente diferentes, ajenos, y eso lo puede explicar el jefe, en ese tiempo era mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venero Mellado, donde especifica cuáles son los efectivos policiales que han formado las escuadras de control de multitudes, cuáles se encontraban como servicio de facción en la misma unidad, y cuáles son el resto de efectivos que hacían labores de policía canina y han sacado su armamento que les dota el Estado. Gracias. Gracias. ¿Ha pedido la palabra el señor Venero? Mónica. Señorita magistrada, si me permite. Señorita magistrada, si me permite. Para que, debido a que la documental ha sido suscrita por... Debido a que la documental ha sido suscrita ¿Por qué hay eco? ¿Por qué hay eco? ¿Por qué hay eco? Es un desfase por la conexión del señor Venero. A ver, señora directora de... Señorita, ¿me permite la palabra? Sí, un momento, por favor, vamos a solucionar el tema.
Señor Venero, ¿nos escucha? Aló, sí, lo escucho. Buenos días. Bien, lo escuchamos, señor Venero. Gracias, señorita Presidenta Debate, por cederme la palabra. Solamente unos minutos para aclarar este tema, que es un poco confuso. Es lamentable que la Fiscalía pues, tenga que introducir datos que nos llevan a error. Lo que quiero especificar puntualmente es lo siguiente, que en el folio 998 habían nombrado a un efectivo policial de apellido Palacios Rixe Jessica, una suboficial femenina de 30 años, que sacó armamento el día 6 de diciembre a las 18 horas. Lógicamente ese AKM, que es un armamento coreano, como lo manifestó mi abogado, fue extraído del almacén para prestar servicio en las inmediaciones de la policía canina, vale decir, como vigilante de puertas. ¿A qué le llamamos vigilante de puertas? A los policías que hacen servicio en la puerta, valga la redundancia. Hacen un servicio para cuidar las instalaciones. Ahí vemos que usted me proporciona la relación de un personal, de una cantidad de efectivos policiales que sacaron armamento, entre ellas la suboficial Palacio Rixe Jessica, que sacó el armamento a las 18 horas, un fusil AKM, que vuelvo a repetir, fue utilizado para prestar servicio en las instalaciones de la policía canina que queda en el RIMAC. Mas no, ese fusil fue llevado a la manifestación pública, al control de multitudes el día 7 de diciembre, como trata de manifestar el Ministerio Público. Erróneamente, por desconocimiento quizás lo ponen esto y para pues confundirnos, ¿no? Y yo quisiera que se aclare este tema. Muy aparte de ello, también quiero manifestar, señores jueces de debate, hay bastantes efectivos que veo acá que han sacado pistolas. ¿Pero por qué sacan pistolas los efectivos policiales? ¿Por qué? Porque son conductores de vehículos, también hacen, como dijo mi general Lozada, hacen registro en instalaciones policiales, gubernamentales, Ministerio Público, Congreso, Palacio de Gobierno, embajadas, y llevan consigo sus pistolas en la cintura, acompañado de sus perros detectores de drogas o de explosivos. Entonces, ninguno de estos efectivos policiales ha participado el día 7 de diciembre en la tesis que plantea la Fiscalía, que nos acusan de rebelión injustamente. Ninguno de ellos ha participado en esa relación. Y más aún, quiero especificar esto, en la cual la Fiscalía dice pues, de que había una relación también, creo que en el folio 1012, si no me equivoco, presentaron una relación del personal que ha estado en el 7 de diciembre, ahí me están mostrando ustedes, gracias por ese apoyo, en la cual ninguno de los efectivos policiales que sacaron armamento figura en esta relación. Entonces yo quiero dejar claro con esa confrontación, porque ni siquiera han tenido la delicadeza de confrontar la relación que ha ido al Congreso ese día con los efectivos policiales que han sacado armamento. Entonces nos lleva a error ustedes que desconocen un poco del tema policial, señor juez, con mucho respeto lo digo a la Fiscalía, también no quiero ofenderlos, pero deberían hacer una investigación prolija y hacer un buen tema de investigación sin pues tratar de involucrarnos a nosotros que no tenemos nada como miembros policiales. Yo creo que eso ya debería parar, señor juez. Gracias por la palabra. Gracias, sí. Continuamos con la defensa del señor Oliva. El doctor Villa. Sí, es uno nuevo. Sí, señor Huerta, dígame. Muchas gracias, señorita Victoria Debates. Bueno, como... Perdón. Sí. Me tocaba la defensa de la señorita Chávez Chino. El doctor Romero Valdés. Muchas gracias, buenos días. Sí, y adherirme en primer lugar a todo lo que ya ha manifestado tanto el señor Lozada como el señor Venero, tomar en cuenta, señores magistrados, que esta pieza número 27 ingresó como oficio número 071, pero el fiscal a ustedes, una vez más los vuelve a sorprender, debate el oficio número 917-2023, debate el oficio 46-2023, debate el oficio número CF-383. Entonces ingresó con una pieza de un oficio y ahora debatimos 4 en una, para empezar. Primero, la utilidad y pertinencia que utilizó cuando hizo su alegato de apertura involucra primero a uno de los coacusados. Pero como no puede ya sostener su tesis fiscal contra el señor Torres, luego en la acusación coloca que esta pieza era
para que ustedes puedan tener en cuenta de que el ministro de ese momento sabía de cuántos policías habían. Y como ha visto que eso tampoco lo va a poder probar, y esto es algo que no podría ser ni útil y pertinente, ahora manda la pieza diciéndoles a ustedes en juicio que es que el mensaje tenía el propósito para impedir el acceso al Congreso. Ojo, dice impedir el acceso al Congreso, pero ya no les dice el cierre al Congreso. Hoy ya les cambia una vez más la teoría de esta pieza. En segundo lugar, señores magistrados, también tener en cuenta lo ya explicado por los señores que han antecedido a la palabra. Esta es una pieza que, si bien es cierto no involucra a mi clienta, de alguna forma siempre tratan de hablar de que tendría conocimiento de este supuesto delito que no se está acreditando en ninguna de las fases. Es una prueba más de descargo a favor de mi clienta, pese a que no le involucra, por comunidad de prueba, y también para los demás procesados en este caso. Muchas gracias. Gracias, señor. Ahora sí, la defensa del señor Huerta Olivas. Muchas gracias, señora directora de debates. Bueno, como anterior audiencia he manifestado, es bueno que la Fiscalía, si pretendía probar algo con estos documentos, hubiera presentado como testigo a una persona especializada en materia policial para que pueda explicar sobre esta documentación que presenta como documento predocumental, que de tal forma de que no hubiera evitado toda esta situación y hubiera aclarecido en forma concreta a qué se refería con relación a este documento que sacan a Ramiro. Ya lo ha explicado muy bien el general Lozada, el comandante Venero, con respecto a esta pretensión que, con el debido respeto, la Fiscalía, para mí, en lo personal, temerariamente está tratando de confundir al colegiado, está tratando de inducir al colegiado, porque bien claro, mirando los documentos, si bien es cierto, ya han entregado armamento, pero no dice para qué puestos, para qué lugares, no lo señala en el mismo documento, pero trata, como vuelvo a reiterar, trata de confundir al colegiado e inducir error en perjuicio de los que estamos hoy aquí en esta sala. Hubiera sido bueno de que la Fiscalía hubiera citado para que testigue el mismo coronel Chan Campos, porque él es el que envía esta documentación, para que pueda explicar. Ya el comandante Venero ya lo explicó para qué era esos armamentos. En la Policía Nacional existen puestos fijos. Yo con legitimidad y con moral puedo señalar y con conocimiento para qué son esos armamentos. Los ponemos puestos fijos en cada instalación no pública para poder hacer los servicios que corresponden. De igual forma, hubiera sido, la anterior audiencia también ha manifestado de que la Fiscalía está tratando de señalar que había disponibilidad, que contaba el personal con disponibilidad. O sea, está variando la situación. Hoy estamos acá para etapas probatorias. Tiene que probar para qué se fue su armamento. Y lo hubiera dicho, como voy a reiterar, con un especialista o los involucrados en esta documentación que presenta la Fiscalía. Hubiera sido bueno de que la Fiscalía pueda presentar a los testigos acá presentes. Por lo tanto, considero de que esta prueba documental que ha presentado no tiene ningún valor probatorio para esto, muy por el contrario, se refleja de que toda la intención que tiene el Ministerio Público ante ustedes para poder inducir a error en perjuicio del que habla. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, señor fiscal. Bien. Cuaderno de pruebas 28, folios. Solicito pronunciamiento de ese medio probatorio. Disculpen. Perdón. Sí. Perdón, sí. El doctor Llerena Mariaca. Sí, doctora. Gracias. Brevemente, magistrada. El Ministerio Público dice que el aporte es en base a los oficios 46.917, dice él. Es cierto que los suboficiales contaban con armamento AKM, había una conmoción social por el uso, porque tenían armamento de puño y fusiles, lanzacartuchos. Acredita que el mensaje no fue un mensaje inocuo. La disponibilidad de efectivos era palmaria. Los suboficiales que tengan armas implica una grave conmoción social por portar armamento, ¿no? Y ese es el aporte probatorio. Muy bien. Habla básicamente el magistrado fiscal que habría una conmoción social.
Voy a resumir porque iba a ampliar mucho más. No se puede confundir, magistrados, qué cosa es conmoción social con el derecho a la opinión y con el derecho a la protesta. El derecho a la protesta está amparado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 2, inciso 12, que señala lo siguiente, brevemente: a reunirse pacíficamente sin armas. Luego dice, las reuniones en locales privados o abiertos públicos no requieren el aviso previo. Luego señala, las que se convocan en plazas, las vías públicas, exigen un anuncio anticipado a la autoridad, las que pueden prohibir solamente por motivos probados de seguridad y de sanidad. Magistrada, lo que se nos trae aquí básicamente es una relación nominal y según la defensa del general Lozada, la doctora Catherine Lamadrid nos ha señalado que los medios de defensa o ese documento que se ha presentado a sus oficios son parciales, es decir, son como 60 hojas y así aquí se han expuesto brevemente unas cuantas hojas, o sea, la información está parcialmente mutilada. Por tanto, en aplicación a lo que señala el artículo 2, inciso 12 de la Constitución, quien debería de alertar en todo caso una gravedad por razones de seguridad y sanidad era la municipalidad. Básicamente ese medio que se está analizando es un medio probatorio que no reúne los elementos de imputación atribuidas por el Ministerio Público que ya conocemos. Gracias, magistrada. Gracias, señor. Bien, continuamos. En medio probatorio 28, cuaderno de pruebas, perdón, folios 10, 16 y 10, 17. Bien, el oficio tiene por fecha 8 de agosto del año 2023. El oficio tiene como numeración 184-2023 Respol. Ahí están las iniciales de las divisiones especializadas para abreviar la lectura. Dirigida al Despacho Supremo y quien remite esta información. Dice el asunto, remite la identificación de 30 efectivos PNP que estuvieron al mando del teniente Eder Antonio Infanzón Gómez en la segunda línea de contención en la avenida Bancay con Guayaga. La fecha es del 7 de diciembre del año 2023. Hace la referencia el documento y habla de una relación nominal de 30 efectivos policiales. En la parte inferior de la persona que proporciona dicha información, puede hacer un zoom, por favor. Tenemos al oficial que remite esta información, es Edison Randy Rosa Soré, comandante PNP, jefe de la UNICEF Este. En la siguiente hoja, página 10-17, ahí aparece el servicio policial de fecha 7 de diciembre del año 2022. Establece la dirección y debemos de destacar que menciona literalmente el equipo Robocop, dice ahí, yo no lo estoy... Equipo Robocop. ¿Qué es un equipo Robocop? Es un equipo antidisturbios, se caracteriza por una indumentaria especial frente a hechos de manifestaciones, tiene una indumentaria como cascos especiales, máscaras de gas, entre otros. Y en la parte superior establece el oficial que se encuentra a cargo, es Infanzón Gómez Eder y los oficiales, que pueden ustedes apreciar hasta abajo. Debemos de destacar los que se encuentran con negrillas. El número 12, Rangel de la Cruz Jordi, escopetero. El número 15, Salinas Pacheco Jefferson, escopetero. El número 19, que es Inostroza Pérez Wilber. Conforme señalamos, el escopetero tiene, conforme lo mencionaron incluso los acusados, lanza gas lacrimógeno y también perdigones. Bien, y la parte final
si ustedes aprecian, es la misma persona que remite la información y da fe de esta relación. ¿Cuál es, en este caso, el aporte probatorio? Conforme pueden apreciar, este medio probatorio ha sido admitido en contra del acusado Pedro Castillo. ¿Cuál es el aporte? Primero, tenemos en cuenta que el día 7 de diciembre del año 2022, el teniente Infanzón estaba a cargo de efectivos policiales de un área especializada, que viene a ser el área del equipo Robocop, ubicada específicamente en esta dirección, entre Abancay y Guayaga. La función era mantener el orden, pero sobre todo tomando en cuenta que el 7 de diciembre se emitió un mensaje a la nación por parte del presidente Castillo Terrones, se advierte la disponibilidad de estos efectivos para materializar el alzamiento en armas que se fue traducido a través del mensaje a la nación. Eso de manera muy concreta, tomando en cuenta el requerimiento señalado en el preludio de esta audiencia. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría. Sí, señora magistrada. Queremos destacar de esta documental, específicamente en el folio 1017, que dentro de otros grupos policiales, este equipo Robocop se encontraba al mando y comando del entonces presidente de la República, entre los cuales se encontraban en los ítems 12, 15, 17 y 19, 4 efectivos policiales que eran escopeteros, es decir, tenían la disponibilidad y la especialización en el uso de armas de fuego. También se debe destacar que en la valoración de esta documental debe realizarse en forma conjunta con las declaraciones vertidas por los testigos que hicieron referencia a que justamente esta unidad, al comando de el teniente Eder Antonio Infanzón Gómez, fueron quienes impidieron el acceso de los congresistas al recinto parlamentario. Sería todo. Gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Primero, para dejar constancia con respecto a lo mencionado por el representante del Ministerio Público, en lo que menciona que las escopetas eran exclusivamente de perdigones. No mencionó, se olvidó que eran gomas de goma, material de goma y jebes, que era para concluir lo que decía el representante del Ministerio Público con respecto a las escopetas. Con respecto a lo que ha mencionado, la disponibilidad del alzamiento en armas, podríamos primero tener que entender con un especialista que no está presente, con un perito o algo que o un testigo experto que nos diga que es un equipo de Robocop, que nos diga que es línea de contención, que nos mencione sobre la presencia de estos escopeteros en dichas líneas, que no podemos nosotros determinar y no podemos mencionar como una especie de interpretación, porque no nos alcanza ese conocimiento policial. Sí, nosotros podemos decir que este es un documento que menciona un control o un trabajo que realizaba la policía de lo que era de inherente defensiva, de control de una situación. Podría ser que para el día 7 de diciembre, tal cual se mencionó que había ya protestas anunciadas con anticipación al 7 de diciembre, y mencionó un efectivo policial o también se ha mencionado aquí con respecto a que estas protestas, muchas de ellas ya eran de conocimiento. Es más, se solicita permisos, creo que para las protestas o para realizar este tipo de... Y esto debería de solicitarse a la información a la autoridad correspondiente, para las garantías que a veces piden los diferentes colectivos, a las fechas en las cuales van a realizarse. Desconocemos en esa situación. No implica una orden de ataque, no implica toma de instalaciones por la fuerza, disolución o para que participen de una disolución del Congreso. La presencia del teniente Eder Infanzón Gómez, nos gustaría escucharlo a él, que nos manifieste, que nos diga, o por lo menos uno de las personas que están aquí presentes, cualquiera de los mencionados, de los efectivos policiales, que son 30, que por lo menos nos explique qué pasó esa fecha y por qué estuvieron allí invitados, o estuvieron allí, bueno, no invitados, sino realizando su labor.
De acuerdo a las versiones vertidas por los distintos testigos, y conforme ya se ha ido de manera conjunta evaluando de alguna u otra manera, esto era una labor de previsión, una labor de preventivas de protestas. Bueno, es lo único que nosotros encontramos. El documento se limita a identificar al personal de una unidad antidisturbios. El documento no nos explica cuál era la función, labor que ellos iban a realizar, dónde se iban a colocar, en qué lugar iban a estar, cuál era su posición táctica, no nos explica. Es un documento que solamente identifica a un personal. No contiene ninguna orden, no contiene instrucciones, no contiene descripción de acciones a realizar, menos el uso de la violencia ofensiva para ir contra el Congreso de la República o tomar instituciones. Solamente hay términos, Robocop, contención, y eso es todo lo que nosotros podríamos mencionar, y no tiene nada que ver con la ejecución de un acto de rebelión o levantamiento o el uso para el levantamiento en armas. Es todo. Muchas gracias. Gracias, señor. La defensa del doctor Torres Vázquez, ¿algún comentario? Sí, gracias, señora magistrada. Señora magistrada, el documento que ha podido desarrollar el Ministerio Público no se advierte en modo alguno, y este medio probatorio tampoco es acreditado como prueba de cargo contra mi patrocinador, el señor Aníbal Torres Vázquez. Sin embargo, debemos precisar que de la relación que aquí tiene de 30 efectivos policiales, pues simplemente es una relación y no hay mayor detalle de ello. Más bien, señores miembros del tribunal, hay que destacar algo, porque el representante del Ministerio Público hace alusión de que habría escopeteros. Sin embargo, en este plenario no se ha demostrado o se ha evidenciado de las mismas pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público, no ha existido impedimento a ningún congresista por parte de los efectivos policiales haciendo uso de un armamento. Lo único que se ha demostrado en este plenario con las propias pruebas del Ministerio Público es que al expresidente Pedro Castillo Terrones se ha apuntado con armamento de largo alcance, él y a su familia. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada, ¿algún comentario? Sí, señorita magistrada, muchas gracias. En referencia a esta documental, esta defensa advierte... Sí, esta defensa advierte, señorita magistrada, señores jueces, una falta de corroboración periférica de la prueba, en concreto respecto de esta documental, en contraste y en corroboración con las listas que ha venido presentando el representante del Ministerio Público como parte del personal que presuntamente habría tenido a su disponibilidad armamento, que es lo que hemos advertido en la sesión anterior, al margen de una vulneración a la autenticidad de la prueba, porque estamos frente a una prueba mutilada, la anterior. Ahora, esta documental en concreto ya no es que esté mutilada, sino que esta prueba no está corroborada periféricamente con lo que ha presentado anteriormente el representante del Ministerio Público, lo cual ha sido y es de exigencia por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y por lo tanto, esta lista, ¿no es así?, de lo que en concreto ha resaltado el representante del Ministerio Público, de 4 personas en concreto, efectivos policiales, en las que aparecen entre paréntesis como escopetero, no han venido a este juicio para poder realizarles el contrainterrogatorio que corresponda por parte de todos los abogados que nos encontramos en calidad en este caso, con el grado de participación de coautoría. Por lo tanto, estas 3 personas tendrían en todo caso que aparecer en alguna lista anterior con algún armamento para saber cuándo ingresó y cuándo se entregó y cuándo se devolvió el armamento y qué tipo de armamento, y que cada una de estas personas pudieran haber explicado si ellos formaban parte o no de lo más importante, que es el control de multitudes. Porque aquí estamos confundiendo el grado o el personal que estuvo presente en las inmediaciones del Congreso. Si se trataba de control de multitudes, como ya lo han venido explicando el general Lozada y además el comandante Venero, quienes son los directamente especialistas entre todos los que estamos presentes acá, para que puedan poder determinar y explicar cada una de estas circunstancias, es que básicamente estamos frente a dos cuestiones muy diferentes. Personal que forma parte de control de multitudes que no podían tener armamento, sino únicamente medidas o medios de defensa, que es lo que explicó y que han dicho incluso los testigos que han venido a este juicio y lo han explicado muy detalladamente.
y versus el personal que sí tenía y que contaba con armamento, como personal que estaba en las puertas de vigilancia, personal de la policía canina, para detección de explosivos, entre otros. Entonces, si es que la Fiscalía ahora va a postular que este personal o esta lista es la que va a sostener, ¿no es así?, la disponibilidad de armamento, entonces tendríamos que haber contrainterrogado, o bueno, examinado y contrainterrogado a este personal. Por lo tanto, estas personas, al margen de si es que es parte o no de la tesis fiscal que estas personas serían en todo caso también coautores del delito de rebelión, no han sido examinados ni contraexaminados por parte de las defensas técnicas y por lo tanto pierde total valor probatorio esta documental por también no haber sido corroborado de manera periférica con los demás actos de prueba que anteriormente han sido actos de investigación. Al margen de la denominación y de la calificación que le podamos dar, ha habido una etapa de investigación y que ha podido ser corroborada anteriormente, antes de venir a juicio, frente a una documental que a último momento tendríamos que estar nosotros corroborando si se trata del mismo personal o no y descartar persona por persona, efectivo policial por efectivo policial, si es que formaba o no parte del personal que estaba presente o no en las inmediaciones del Congreso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Venero. ¿Algún comentario? Sí, señorita jueza, por favor, disculpe. Sí, disculpe, un ratito. El señor Lozada. Sí, señorita jueza, por favor, muy preciso, muy preciso. Con relación a lo que señala el señor fiscal, de los escopeteros en esa relación. Así sea una marcha pacífica, va acompañando personal de control de disturbios. Es la misma composición. 8 escuderos, un escopetero y un perdigonero. En los estadios, cuando hay partidos importantes o clásicos, igual se envía la misma composición. En cualquier tipo de marcha, cuando se trate de control de disturbios, siempre se usa el mismo equipo, la misma composición de una escuadra de control de multitudes. Así que así como esa relación va a encontrar en todos los puntos y en toda la zona donde se cubrió el servicio ese día 7, hay mediaciones del Ministerio Público, hay mediaciones del Palacio de Gobierno, hay mediaciones del Jurado Nacional de Elecciones, hay mediaciones del Congreso de la República, de todas las entidades del Estado que en ese momento se cubrían y eran vulnerables, se cubría con el mismo equipo, con las mismas escuadras, con los mismos medios de policía. Gracias, eso es todo, señorita. Gracias. Bien, ahora sí, doctor. Señoría, hay que tener en consideración que, como lo ha señalado el general Lozada, la unidad básica de una línea de formación siempre tiene su equipo técnico en la cual van los escuderos y los escopeteros como unidad básica en todo escenario de control de disturbios. Por consiguiente, no es ajeno que existan escopeteros. Y es más, acá nombran a 3 escopeteros porque son 3 escuadras de control de disturbios, porque son 30 hombres. ¿Y por qué va un teniente? Porque un teniente está a cargo de una sección de control de disturbios formado por 3 escuadras. Sería distinto si la escuadra iría con su jefe, que puede ser un alférez o un suboficial superior, que es el máximo grado de los suboficiales que puedan dirigir estas escuadras. Y así sucesivamente, una compañía está a cargo de un capitán, un batallón de un mayor, etcétera, etcétera. Y llega inclusive a decir el Ministerio Público que este grupo o que esta sección de 3 escuadras estaba al mando del presidente de la República. Eso es absolutamente falso, porque el presidente de la República está en la línea castrense. Él es el comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No solamente tiene prerrogativas como tal, sino tiene distintivos. Lo puede corroborar de pronto el expresidente Pedro Castillo. Su distintivo se encuentra en su solapero y tiene 5 soles, que es la jerarquía más alta del ámbito castrense. Por consiguiente, no tiene absolutamente nada que ver que el presidente esté a cargo de una sección. Es un tema eminentemente técnico. Respecto al uso a los Robocops, hay equipos alfa, equipos beta, equipos Robocop, o en todo caso el equipo consta de que el personal policial que va en línea de choque, es decir, en línea de resistencia, es el que utiliza esta indumentaria porque tienen sus coderas, sus tobilleras,
sus pecheras y sus espaldares que forman este equipo, y es únicamente para mantener o cuidar la integridad física del efectivo policial y no tiene otra razón especial más que la que he señalado. Por consiguiente, no es cierto que el Ministerio Público pretenda señalar que este equipo es un caso sui generis, sino es parte de la formación que realiza técnicamente la Policía Nacional para sofocar este tipo de actividades, habida cuenta que justamente no solamente por la coyuntura, sino por la formación táctica y técnica que realizan estos equipos. Gracias. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino, ¿algún comentario? Sí. Sí, señorita directora de debates, señores de la sala. Aun cuando no es una prueba de cargo contra la compañera Betsy Chávez, sí lo es en cuanto hay una comunidad que intenta, sobre una tesis totalmente errada, vincular al imposible delito de rebelión. Yo quiero dirigirme primero a señalar que hay una ignorancia total por parte del Ministerio Público. Señorita, no, pues, no, pues, ya, o sea, si no me va a dejar hablar el señor, ya, a ver, señor abogado, por favor, un momento, señor fiscal. Señor abogado, refiérase técnicamente al documento. Usted ha oído a todos sus colegas, se están refiriendo técnicamente al documento. Y se ha hablado de ignorancia en todo momento por mis colegas y tengo el derecho también de decir que es una tesis ignorante. Ok, no voy a decir que es el señor fiscal, pero sí voy a hablar que es una teoría alucinante, una teoría con muchas taras. Señor Noblecía, y que, pero no, pues, señor presidente. Noblecía, escúcheme un minuto, por favor. Hay formas, pero por eso, hay formas de que lo que usted quiere expresar se haga refutando la prueba del señor. Pero diríjase a eso sin hacer calificativos que nos van a crear incidencias y que vamos a invertir tiempo que no conviene utilizarlo. Más bien, pero señor, es que con esos términos no vamos a hacer que la prueba valga nada, señor. Lo que queremos, perdóneme, señor Noblecía, tenga la bondad de tratar de desvirtuar, de legitimar la prueba de la Fiscalía, cada uno de ellos. Eso es lo que queremos escuchar de parte de usted y de parte de la señora fiscal, del señor fiscal, lo que él estime, por favor, ya con el lenguaje adecuado. ¿En qué? A ver, prosiga. Señor presidente, sí voy a proseguir, pero yo le pido, por favor, y también que usted tenga consideración en algo. Hemos venido escuchando a mis colegas que han tenido con todo derecho de referirse a lo absurdo, a lo incoherente, a lo tarado de una tesis que consideramos... Señor, muy señor, por favor. Esta es una expresión tiene que usted inadecuada. utilizar los términos adecuados. Es castellano, pero bueno, voy a ser más diplomático. Voy a ser más diplomático, pero es que indigna que se intente sorprender al plenario. Señor Noblecía, a nosotros no nos va a sorprender nadie. No, el tema es con pruebas acá, con pruebas, con argumentos. Alguien que trata de probar su tesis, usted seguramente van a hacer todo lo posible porque eso no sea así. Eso es lo que queremos escuchar, señor. Ya, está bien, estamos 3 minutos en este tema. No, los casos no se van a ganar por hacer un uso de la palabra de esta manera. Por favor, tenga la bondad. Ya, avance, diríjase al punto. Los casos se ganan con la verdad. Pero ¿por qué no vale el documento que el señor ha realizado? Eso queremos escuchar. Porque no vale. Por calificativo despectivo no quiere decir que no va a valer nada. No vale porque el uso de este documento está precedido de una gran ignorancia sobre lo que realmente querría demostrar y sorprender a este plenario la Fiscalía. ¿Hasta ahí voy bien? Creo que sí. Me advierten si es que me excedo, pero yo siento que estoy haciendo uso de un derecho democrático y como abogado. Pero en fin, vamos a hablar sobre el documento con el cual la Fiscalía pretende sorprender al plenario, sorprender a la opinión pública y seguir pues con esa tesis absurda de que aquí ha habido una rebelión o un alzamiento armado. El fiscal, desde luego que ha llegado tarde, pues, y eso tampoco estoy insultando ni estoy faltando el respeto. Este es un documento, es una acusación hecha por un escapista, el señor Terán, que luego vino un fiscal que no estuvo en la investigación y lo único que está haciendo es leer y tratar de darle un mérito a algo que no solo es alucinante, sino que no prueba absolutamente en nada y mucho menos lo gravísimo que es condenar al presidente de la República, condenar a Betsy Chávez, condenar a muchas personas a 25 años de prisión. Eso no es tolerable en democracia, pero bueno, vamos a seguir al documento. Habla el señor fiscal de Robocop.
Y tengo derecho a pensar porque ya el general y ya el teniente, ya el mismo, el señor Venero lo ha demostrado, que aquí hay realmente una ignorancia, pero o sea, decir ignorante al fiscal no quiere decir que sea malo, que sea perverso, es que es ignorante, porque no entiende ni siquiera lo que significa esta prueba. Por favor, pero no, pues, señor presidente. presidente. Está haciendo una calificación Pero es que no estoy... a título personal. Vamos a parar, vamos a hacer una evaluación y regresamos, ¿ya? 5 minutos. Bien, vamos a continuar. El colegiado ha considerado dictar la siguiente resolución. Doctora, falta el señor Castillo. Allá. Ya, bien. La sala ha acordado emitir la siguiente resolución. Lima, 12 de junio del 2025. Dado cuenta en audiencia pública el incidente suscitado en la fecha debido al comportamiento de parte del señor abogado Raúl Noblecilla Olaechea, defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, quien muestra incumplimiento frente a las disposiciones de orden y respeto emanadas por este Supremo Tribunal, en el marco de la prosecución de la audiencia que se realiza en la fecha, en el contexto del juicio oral seguido en contra del acusado José Pedro Castillo Terrones y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado, considerando, primero, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En concordancia con ello, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, en adelante CPP, establece que toda persona tiene derecho a una defensa técnica de su libre elección o, en su caso, por una de oficio. 2. Que no obstante, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional peruano, ningún derecho fundamental puede ser considerado ilimitado en su ejercicio. Antes bien, los límites que a esto se pueden establecer son intrínsecos, es decir, que se desprende de la naturaleza y configuración de este derecho, y extrínsecos, que se derivan del ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales, los cuales pueden ser establecidos mediante ley. Fundamento 3 de la sentencia expediente 2663-2003 del 23 de marzo del 2004, HC Tribunal Constitucional. Tercero, en este contexto es un bien constitucional de necesario amparo la observancia plena del debido proceso, conforme así emana del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en mérito al cual toda persona tiene derecho a que cualquier tipo de procedimiento en el que se dilucidan sus derechos se brinde una solución oportuna y pertinente, conforme a las instituciones procesales correspondientes. Cuarto, asimismo, el numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que impida la continuidad del juzgamiento. Asimismo, interrumpir a quien uso manifiestamente abusivo del uso de la palabra. En concordancia con lo anterior, el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que todos los intervinientes en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Del mismo modo, el apartado 4 del artículo 109 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso penal señala que son deberes de las partes procesales y del abogado defensor, entre otros, no actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, guardar el debido respeto al juez y a las demás partes concurrentes, así como prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales. Finalmente, el Código de Ética del Abogado, aplicable a los abogados inscritos en los colegios de abogados de la República, prevé en su artículo 54 que el abogado, indistintamente de su posición o función, debe mantener un respeto recíproco a la autoridad y a los demás sujetos procesales, conforme a las leyes orgánicas vigentes. Quinto, desde la primera sesión del presente juicio oral, esta Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó y sustentó la necesidad de observar las reglas de conducta de respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la sala de audiencias. Asimismo, se fijó como regla encontrarse prohibido agraviar, interrumpir, así como desacatar las normas de orden señaladas por la Dirección de Debate y los demás magistrados integrantes del Supremo Tribunal. Sexto, en ese sentido, son conductas infractoras de estas disposiciones: 1. El hacer uso indebido de la exposición en audiencia para expresarse de manera irrespetuosa contra los sujetos procesales. 2. Intervenir cuando no se le ha concedido el uso de la palabra. 3. Participar oralmente pese a la condición de abogado interconsulta y aun cuando ya el abogado titular de la diligencia ha hecho uso de la palabra. 4. Interrumpir la exposición de los demás sujetos procesales sin cumplir la forma y oportunidad procesal legalmente establecidas. 5. Hacer comentarios, emitir opiniones particulares, subjetivas o especulativas que no se ajustan a una discusión fáctica y jurídica propias de un juicio oral. 6. Desobedecer manifiesta y temerariamente el llamado al orden del tribunal. 7. Expresar posiciones procesales sin ajustarse a los mecanismos habilitados para controvertir o impugnar las decisiones judiciales con las que se encuentren disconformes. 7. El artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los magistrados sancionan a los abogados que no cumplan con los deberes indicados, entre otros, en los incisos 2 y 5 del artículo 288 de esta misma ley especial, el cual establece como deberes del abogado defensor, entre otros, patrocinar a sus defendidos con sujeción a los principios de lealtad y buena fe ante el órgano jurisdiccional, así como actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones. De conformidad con el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sanciones pueden ser amonestación, multa e incluso suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 6 meses, según los casos y según la gravedad de la incidencia. Asimismo, estas sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. 8. En particular, en la sesión de audiencia del juicio oral de la fecha, se ha producido a todas luces el incumplimiento de las disposiciones de orden y respeto por parte del abogado Noblecilla Olaechea, pues al momento de otorgarle el uso de la palabra para su intervención, utilizó calificativos indebidos contra el fiscal, señalando que, entre comillas, hay una ignorancia total por parte del Ministerio Público. Hemos venido escuchando a los colegas referirse a lo absurdo, incoherente y lo tarado de una tesis. Decir ignorante al fiscal no quiere decir que sea malo, es que es ignorante porque no entiende. Anteladamente también mencionó que hubo un fiscal escapista, pese a las exhortaciones de la Dirección de Debates y la Presidencia del Tribunal. Además, actuó con sorna preguntando al tribunal si así estaba bien como estaba expresándose. 9. Estas conductas constituyen infracción al deber señalado en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se trata de comportamientos que exceden el marco de una oportuna y legítima intervención legal, contraviniendo el debido respeto que todos los sujetos procesales merecen, más aún cuando, pese a las exhortaciones y llamados a la cordura y ponderación e indicación de que el debate sea eminentemente técnico-jurídico, se producen de manera reiterada y desatendiendo las indicaciones de la Dirección de Debates y la Presidencia. Este comportamiento del señor abogado Noblecilla, lindante con la transgresión de sus deberes procesales éticos y profesionales, se ha advertido en anteriores sesiones, entre ellas la sesión 12 del 1 de abril del año en curso, cuando declaró la testigo Marta Moyano, quien pidió respeto por el interrogatorio del abogado Noblecilla, y la sala le llamó la atención pidiendo que se centre en el objeto de la declaración. En general, ha de acotarse que durante este juzgamiento, este tribunal ha procurado superar las incidencias para agilizar la prosecución de la causa y con recomendaciones inmediatas. Empero, en esta ocasión, lo descrito precedentemente amerita la imposición de la medida disciplinaria de amonestación por esta única vez. 10. Al respecto, es muy ilustrativa la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1742-2010, THC/TC, caso Laurinda y Antoy Villegas, en la que se le impuso una medida disciplinaria de 20 unidades de referencia procesal por su actuación impropia en el proceso constitucional concernido, en la que se hace alusión precisamente a los deberes procesales que se refieren a la necesidad de no asumir conductas impropias, en la medida que está proscrito por el artículo 103 de la Constitución el abuso del derecho en general. Y de igual forma se desarrolla la importancia del cumplimiento de los deberes de las partes y abogados que también se han hecho alusión en la presente resolución, enfatizando que conforme a lo señalado en los artículos 2, 3 y 31 del Código de Ética de los Colegios de Abogados, el abogado o abogada debe mantener el honor y la dignidad profesional y no debe realizar acto alguno que estorbe la administración de justicia. 11. En este orden de ideas, como se aludió líneas arriba, al ser la primera oportunidad en que este órgano jurisdiccional estima necesario sancionar al indicado abogado defensor, se considera prudencial la determinación de la sanción de amonestación, la misma que será comunicada al Colegio de Abogados concernido y a la Presidencia de la Corte Superior donde se encuentra registrado su título, sin perjuicio de la exhortación que corresponde para el cumplimiento de los referidos deberes, bajo apercibimiento de la implementación, si fuera necesario, de tomar otras medidas que fueran pertinentes o necesarias, tales como expulsión de la audiencia, multa o suspensión según el caso, si persistieran las conductas descritas o asumir otras que fueran igualmente reprochables, según el ordenamiento jurídico vigente. Máxime si la imposición de este tipo de medidas importa la distracción y pérdida de un valioso tiempo con perjuicio de todas y cada una de las partes asistentes a las audiencias. Por estas razones, de conformidad con el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se resuelve: 1. Imponer al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, por esta vez, la sanción de amonestación por incumplimiento a los deberes señalados en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponiéndose se curse oficio a la presidencia de la Corte Superior donde se ha inscrito el citado abogado y al Colegio de Abogados correspondiente para los fines de ley. Exhórtese al abogado Raúl Noblecilla Olaechea a que se desempeñe en ese juzgamiento cumpliendo estrictamente los deberes de lealtad, veracidad, probidad y buena fe a que se encuentra obligado, bajo estricto apercibimiento de implementarse otras medidas a que hubiere lugar. 2. Reiterar al abogado citado y a todas las partes procesales que ciñan su conducta a los deberes de lealtad, buena fe y debido respeto a los sujetos procesales, absteniéndose de provocar interrupciones, comentarios e intervenciones indebidas, en cumplimiento a las disposiciones de orden y respeto emanadas del órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento de dictarse las medidas de disciplina y corrección correspondientes. Firmados Neira Flores, presidente, Guerrero López y Carvajal Chávez. Es la decisión que ha dictado este tribunal. Señor Raúl Noblecilla. Sí, señorita directora de debates,
por supuesto que no puedo estar de acuerdo a lo que considero una restricción total a los derechos constitucionales, no solamente de Betsy Chávez Chino, sino de los que todos, y tengo derecho en decirlo, injustamente están soportando un juicio que podría llevarlos a una también injusta condena por algo que por supuesto nunca existió. Usted ha relatado, y tengo derecho también a decirlo, creo que se asemeja más al comportamiento de la Fiscalía que ha tenido a lo largo de este proceso y no en mi persona. En virtud de ello debo defenderme, por supuesto, debo defender este juicio, debo defender a mi Estado, al Perú, a la democracia, a lo injusto del secuestro político del presidente Pedro Castillo, de Betsy Chávez y de otros. Por tal motivo solicito la nulidad absoluta y me amparo en el artículo 150 del Código Procesal Penal, en cuanto dice, no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes, 2 puntos. Me voy al D, cuando se habla a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Hoy tenemos una Constitución, bueno, hoy tenemos un régimen que no respeta mucho la Constitución, pero tenemos una Constitución y valgan verdades, me quiero valer de esa Constitución. Y en tal sentido, me quiero hacer valer del artículo 139 sobre los principios de la función jurisdiccional, en cuanto se habla en el inciso 3 de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, como también en el punto 14, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Bueno, señora magistrada provisional, y a este tribunal me dirijo, siento que se me quiere atar de manos, siento que se me quiere silenciar, siento que no hay una, y lo voy a decir y tengo también derecho porque es mi opinión, no me pueden condenar por mi opinión, y lo digo con mucho respeto, no hay una imparcialidad. Aquí lo que hay está en juego mi país, mi Estado, está en juego la libertad del presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, está en juego la injusta cárcel que puede afrontar mi patrocinada compañera Betsy Chávez y todos los demás. Hoy, ¿por qué no poder decir? A ver, es que yo quisiera que lo entiendan, y lo voy a decir muy despacito, muy tranquilo. ¿Por qué no reconocer que hay ignorancia? Yo también soy ignorante. Si yo no consulto o interconsulto con el doctor Barranzuela, que ha sido policía durante más de 30 años, yo tampoco entendería mucho lo de Robocop. Para mí Robocop podría ser robots también. Entonces, ¿por qué no decir que el señor fiscal ignora? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué de malo? ¿Qué insulto puede ser? Yo soy ignorante de muchas cosas y no me sentiría tampoco aludido en que se me diga, doctor, no le decía, usted es un ignorante. Que se me diga. ¿Y sabe lo que haría yo? Me pongo a leer, me pongo a estudiar, no me pongo a leer narrativas absurdas. Pero bueno, no voy a seguir con esto, solamente estoy interponiendo la nulidad absoluta. Bien, traslado al Ministerio Público. Estoy conforme con la resolución adoptada y por lo que decida su despacho. ¿Y la Procuraduría, alguna opinión? Estamos a lo que resuelve el despacho, señora magistrada. ¿Algún otro sujeto procesal que desee expresar su opinión? Bien, vamos a resolver. Su señoría, si me permite. Sí. Considero que esta medida es excesiva porque el tema sustancial que ha generado que vuestra sala emite esta resolución ha sido... Sí, es respeto a la nulidad que han interpuesto. Sí, justamente a eso me estaba refiriendo, el término de ignorar un aspecto que es técnico y eso lo han aclarado los expertos inclusive que se encuentran procesados.
probablemente la forma que se esté cuestionando, pero no podría ser pasible de esta medida en la medida, valga la redundancia, que se ha manifestado un término que es ignorar. Ignoran cualquier persona y eso no significa una manifestación de agravio a quien recibe esto. Por consiguiente, se debe ponderar la medida, su señoría. Gracias. Gracias. Señores jueces. Sí. Señores jueces, solamente una precisión, porque entiendo que acaba de dictarse una resolución respecto a una amonestación, que entiendo es solo contra la defensa de Betsy Chávez, y entiendo que se ha interpuesto una nulidad que entiendo se deduce en contra de esta resolución o en contra de todo el juicio. No, Porque no, sí, la resolución. entiendo que es contra la resolución, entonces si cabría este recurso o una apelación, entendería que este incidente tendría que ser resuelto únicamente respecto a esta defensa y no sé cómo podríamos poder continuar con la documental, porque hemos detenido esto solo por este incidente, entonces no sé si podemos en todo caso cerrar con esta última documental, porque ya la siguiente sería ya respecto a la defensa, la documental contra el doctor Aníbal Torres y ya en la siguiente sesión seguramente continuarla, ¿no? Si es posible terminar o culminar con esta última documental, que nos habíamos quedado ahí. Porque esta defensa también quería dejar constancia de cuestiones respecto a las personas que figuren en estas listas. Sí, pero ahorita estamos con la incidencia. Sí, por esa razón. Por favor. Gracias. Sí. Ya. Muchas gracias. Señorita, Es que la nulidad es contra el proceso, la nulidad es absoluta contra el proceso, por si acaso. Esa es mi solicitud. A buena cuenta será la sala quien resuelva. ¿Usted quiere decir algo? Sobre la base que acaba A ver, de la afirmar señorita ya Chávez el Chino. doctor Noblecía, lo que resuelva su despacho, doctores. La señorita Chávez quiere intervenir. Muchas gracias, señor presidente de la sala especial. Bueno, de lo que se ha leído en la resolución, que su judicatura se ha tomado alrededor de 1 hora y media en realizar, han indicado en el punto 5, decía, emitir opiniones especulativas, indicó la señorita Carvajal Chávez, la magistrada. Sin embargo, esta situación se pudo haber evitado cuando en anteriores sesiones el Ministerio Público a mí me interrumpía, prendía el micrófono cuando yo estaba en el uso de la palabra y nunca se le dijo nada. Tuvo que intervenir otra de mis defensas técnicas en otro momento para decirle al Ministerio Público que por favor no sea malcriado, porque era una malcriadez hacer eso. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo y viviendo cómo sí es muy ancho para el Ministerio Público y cómo es muy angosto para las defensas. Cuando el Ministerio Público, el señor representante, que es el quinto o sexto representante que tenemos en estas audiencias, utiliza, y ustedes lo han visto, frases especulativas, lee cosas que no están en los documentos, la señora directora de debates nunca le dice nada. Entonces, la señora jefa de debates ha tenido también incidencias en las que ha participado como Ministerio Público. Es natural que en esta ocasión nosotros digamos ese término. El Ministerio Público, señores magistrados, han tenido la oportunidad de traer aquí peritos. Los documentos que estamos revisando en este ahora son justamente documentos que deberían de estar con un peritaje. Entonces, lo que vemos aquí son solamente interpretaciones de lo que dice el Ministerio Público. Decir eso no es un acto peyorativo de ignorancia, no lo es. Ahora, yo entiendo que se quiere llamar al orden, pero ¿por qué solamente siempre es contra mí? ¿Por qué siempre es solamente contra mi defensa técnica? ¿Por qué por el contrario al Ministerio Público nunca se le da ninguna amonestación? Entonces yo les pido a ustedes que actúen con esa imparcialidad que indica pues la Constitución Política en los artículos que conocemos en el artículo 2, en el inciso 3, 14 del artículo 139 y todo lo que ustedes obviamente conocen mejor que yo. Pero hacer esta situación hoy día que se ha generado por parte del Ministerio Público me parece altamente absurda, con el mayor de los respetos. Muchas gracias.
Bien. Luego de dar lectura a la resolución por la cual se emite una medida disciplinaria, en eso somos reiterativos, la resolución que se ha leído es una resolución que impone al señor abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea una medida disciplinaria, una amonestación. Y los fundamentos son los que han escuchado porque se ha oralizado la decisión. Luego de concederle la palabra al citado señor abogado, él ha señalado los siguientes fundamentos. Él ha señalado que no está de acuerdo, refiriéndose primero a la resolución, no está de acuerdo que en este proceso se hayan recortado, estoy haciendo un resumen de lo que ha expuesto. No está de acuerdo con este proceso porque considera que se está limitando su derecho de defensa, ¿no? En este caso, en el que se puede soportar una injusta condena, ¿no? Por ello es que plantea la nulidad, ha invocado concretamente el artículo 150, inciso D del Código Procesal Penal. Además, ha señalado que en este caso se debe invocar lo que señala el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, de no ser privado a un derecho de defensa. Considera que se le está atando de manos, se está silenciando, en que en este caso no hay imparcialidad, ¿no? Y que los demás, decir que hay una ignorancia no es ningún tema peyorativo, sino a modo, de una manera sencilla, explicó que si a él le señalaran que es ignorante, lo que haría él es ponerse a revisar para evitar este calificativo. Eso es lo que señaló inicialmente. El Ministerio Público está conforme con lo señalado por este tribunal. La Procuraduría ha señalado que decida el despacho. La defensa del señor Venero ha considerado que es excesiva la medida disciplinaria. En este caso, ellos también han hecho alocución, las defensas en general, a que sería ignorante porque son los expertos los que deben ilustrar sobre determinados temas. La defensa del señor Lozada ha señalado que se emita la resolución y ha hecho alocución a que se está dilatando esta incidencia. Preguntada la defensa del señor Lozada preguntó al tribunal si la nulidad se refería al proceso o solo respecto de la resolución leída, ocasión en que el señor Noblecilla recién aclaró que la nulidad se refería a todo el proceso, es decir, no lo dijo inicialmente. Bien, entonces tenemos que señalar toda nulidad, de acuerdo al artículo 150 del Código Procesal Penal, inciso D, señala, no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. A su vez, el artículo 103 al que ha hecho alusión se refiere a las leyes especiales, retroactividad benigna, 139, inciso 3. 139, inciso 3, está referido en particular a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, entre otros. En lo que nos interesa, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Toda nulidad, toda solicitud de nulidad debe regirse por tres principios. El principio de
oportunidad, de taxatividad y de trascendencia. En cuanto al principio de oportunidad, el señor Noblecilla lo ha interpuesto inmediatamente. Este supuesto se cumpliría. De taxatividad, ha glosado el artículo 150, entendemos el inciso D del Código Procesal Penal, y el artículo 139, inciso 3 y 4, referido al debido proceso y a no ser privado de un derecho de defensa. Este principio se cumpliría. Pero en cuanto a la trascendencia, que es lo importante, ¿no? ¿Cuál es el derecho vulnerado? Primero, que la resolución citada es una resolución de amonestación por una inconducta que se ha explicitado en la resolución. Sin embargo, el señor Noblecilla ha solicitado la nulidad del proceso, sin embargo, no ha mencionado en modo alguno cuáles serían los motivos de la nulidad del proceso. Solo se ha limitado a señalar que no se le está garantizando el derecho de defensa y que se le quiere callar. Esos argumentos obviamente son impertinentes, inconducentes y no tienen nada que ver con la nulidad. Por tanto, no se cumple el principal principio de la trascendencia de la nulidad y por estos fundamentos se declara infundada la nulidad interpuesta, debiendo continuar el proceso conforme a ley. Señorita directora de debates. A ver, lo primero que tengo que decir es que no es verdad lo que usted ha dicho al señalar que no se sabe si yo estaba solicitando la nulidad relativa o la absoluta. Yo me dirigí expresamente al artículo 150. Todos tenemos un código y el tribunal también lo tiene. El 150 señala nulidad absoluta. El que habla sobre nulidad relativas son el 151. Segundo, quisiera que se me entregue, por favor, copias de la resolución, porque voy a apelar. Porque aquí no es una situación de que si yo creo que mi derecho a la defensa, no. Estamos en un juicio que ustedes mismos han llamado histórico, un juicio que trae la atención internacional y nacional, en donde prácticamente, ¿qué me quieren decir? Lo amonesto. No lo estoy haciendo tan grave, señor Noblecilla, lo estoy amonestando. Pero usted, al leer la resolución, me está diciendo que la próxima me meten preso también. Entonces tengo todo el derecho de advertir que el derecho a la defensa ya está vulnerado. ¿Por qué? ¿Con qué énfasis? Pero déjeme terminar, señorita, déjeme terminar. Pero déjeme terminar, por favor. ¿Con qué énfasis? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué psicología puedo aplicar yo el código y mis conocimientos si usted, señorita magistrada provisional, me está diciendo, pero señor, no. Yo lo que he dicho es que ahora es amonestación, pero la próxima ¿qué es? ¿Cárcel? Entonces, yo sí siento que esto amerita una nulidad absoluta. Pero no importa, apelaré a las instancias que la Constitución me garantizan y el derecho procesal me garantiza. ¿Cuál es el fundamento legal de su apelación? Sí. El recurso de apelación en el artículo 416, resoluciones apelables y exigencia formal. El recurso de apelación procederá contra, literal E, los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Señorita magistrada, usted tendrá su modo de apreciar el derecho y yo lo tengo que respetar, lo cual no implica que usted no respete el mío. Yo lo único que estoy solicitando acá es realmente, y lo vuelvo a decir y no tengo ningún problema, en quítenos, porque les corresponde a ustedes como tribunal, en nombre de la Nación del Perú, quítenos esta estigmatización de que acá hay culpables sin sentencia, porque así lo sentimos. El hecho de no permitirlo, el hecho de estarnos observando a la primera de bastos, como dice la doctora Betsy Chávez, al Ministerio Público tiene un tratamiento señor, especial. Disculpe que lo interrumpa, pero estamos en la incidencia. Pero la incidencia, estoy argumentando por mi defensa. El legal le pedí, ya me lo dio. Ya se lo di. Ahora, ya vamos a evaluar si el dispositivo legal para ver el concesorio de su apelación.
Bien. Dictada la resolución que declara infundada la nulidad, el abogado Noblecilla ha interpuesto apelación contra la decisión del tribunal. Concretamente, respecto del fundamento legal, ha invocado el artículo 416, literal E, del Código Procesal Penal. Sobre el particular debemos señalar que estamos en un juicio oral y tiene sus reglas particulares sobre el extremo en mención. El artículo 362 señala en cuanto a incidentes. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá la palabra a las partes por el tiempo que fije el juez penal a fin de que se pronuncien sobre su mérito. 2. Las resoluciones que recaen sobre estos incidentes son recurribles solo en los casos expresamente previstos en este código. Y ello debe ser concordado con lo señalado en el artículo 416, inciso 1, precisamente el inciso E. El recurso de apelación procederá solo contra los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. En este caso, entonces, este auto no es susceptible de apelación y en ese sentido se declara inadmisible la apelación interpuesta. Y continuamos con la audiencia. Señorita directora de Gates, por favor, solicito copias de las resoluciones a fin de seguir insistiendo por mis derechos constitucionales y por el derecho a la democracia. Gracias. Bien, se dispone, se les pidan las copias pertinentes de las copias de las actas pertinentes. Bien, señor fiscal, el acusado. Perdón, el señor quiere intervenir. ¿Qué tiene que hacer, señor? No, si es que ya se terminó este incidente. Vamos a continuar. Sí, vamos. Antes de continuar al siguiente documento, quisiera dejar una constancia sobre los dos documentos que se han analizado. Sí, mañana. Continuamos en el estadio donde nos quedamos. A mí sí me interrumpió. ¿Puedo seguir o ya no puedo ejercer? Claro, sí. Ah, ya. Ok, gracias. Estaba opinando sobre el documento, un comentario. Bueno, voy a retomar sobre la pieza 28 que estábamos oralizando. Vamos a hablar entonces de un desconocimiento total por parte de la Fiscalía, cuyo desconocimiento total puede tener un impacto sobre la libertad de seres humanos que hoy se encuentran, y tengo derecho a decirlo, no solo mi opinión, sino mi tesis, injustamente en este proceso. El señor fiscal no entiende, porque no tendría por qué entender. Por ejemplo, en mi caso, interconsulto con el doctor Barranzuela. ¿Por qué? Porque es una persona especializada, ha sido policía durante 30 años y me puede quitar la ignorancia. Yo agradezco que me quiten la ignorancia, porque no soy soberbio, porque quiero entender para defender mejor. Lo mismo ha ocurrido con el señor Venero. Cuando explican con causa, explican con experiencia. No vienen a leer, simplemente a decir, bueno, esto es así. Se habla, por ejemplo, de esto señalado como equipo Robocop. Me hace recordar en otra sesión cuando se hablaba de pelotones. Un poco, claro, para enervar, ¿verdad? Para hacer sentir como, caramba, pelotones, Robocop. Entonces, en la ignorancia que es normal para cualquiera, uno podría decir Robocops, caramba, son pues robots, van a destruir el país, no lo sé, o tienen pues armas nucleares. Señores, Robocop ya se explicó lo que es. Ya se explicó que el señor Infanzón Gómez tenía a su cargo a 30 efectivos. ¿Efectivos para qué? Para controlar el orden. No es el momento, pero para mayor gráfica, el compañero de la Policía Nacional del Perú tiene una vara de goma. Esos son las armas que contaban. Con una vara de goma se pretendía tomar el control del país.
con una vara de goma se pretendía asaltar el Tribunal Constitucional, tomar por asalto, así como fue, y hay que recordar, porque tenemos derecho a recordar lo que fue el golpe de Estado de 1992 con Fujimori. Ahí sí, las detenciones se daban minuto a minuto, ahí sí se tomó el Colegio de Abogados, se tomaron todas las instituciones democráticas, y el señor fiscal ahora nos dice que 30 señores, 4 de ellos con escopetas, ahora me quiero referir a eso, pretendían la revolución. Entonces, por eso yo advierto que hay ignorancia, y yo advierto a este tribunal para que no se deje sorprender por la ignorancia. A lo mejor no es culpa del señor fiscal, porque es nuevo, pues. El señor fiscal no estuvo, no sé, aparentemente no estuvo cuando se narró toda esta tesis. Entonces, yo los invito a todos a dejarnos quitar la ignorancia, a ser incluso hasta agradecidos. Hay que ser agradecidos cuando se nos quita la ignorancia. Lo que no podemos permitir es que nuestro orgullo, nuestra soberbia pueda estar en juego sobre la libertad del presidente constitucional Pedro Castillo, o contra Betsy Chávez, o contra Aníbal Torres, o contra el exministro Willis, o contra todos. Ese es mi reclamo, y por eso yo refuto lo que dice el Ministerio Público. Ese es su argumento, entonces. No, una última cosa, lo de las escopetas, porque es importante, señor presidente. Al punto nodal, señor Noblería, sí, porque al no punto tiene nodal. viabilidad ese documento, eso es lo que queremos Sí, saber. por supuesto. Los escopeteros, 1, 2, 3, 4. 4 escopeteros. Ya lo dijeron los que conocen, señores. Escopetas de bala de goma. No eran armas, cualquiera, claro, porque uno escucha escopeta, caramba, escopeta, Dios mío, van a empezar a tirar escopeta a toda la multitud. Ya se ha demostrado por la gente que conoce que estos escopeteros no es más que de la unidad de la policía que quiere controlar cualquier situación. Y si volvemos al día 7, había pues una situación de crisis generada política por bandos, por actitudes políticas de distintos frentes. Finalmente, y con esto, bueno, si se me permite ya termino, es que ni siquiera se nos dice si existe algún acta que pruebe que este conjunto de individuos o de policías al mando del señor Infanzón dispararon, alguna detención, alguna situación. No, simplemente Fiscalía dice, hay escopeteros, hay robots, hay un señor Infanzón y hay un golpe de Estado. Eso es todo, gracias. Bien. Sí, señor Torres. Sí, señorita magistrada, muy brevemente con relación a estos documentos que hemos analizado esta mañana y que la dilación, ya sabemos pues de dónde proviene. ¿Cómo puede ser que se presenten pruebas que son impertinentes, no son conducentes ni son útiles para probar el delito de rebelión? En esta copia de la relación de armería de la policía, se nos ha dicho, la señorita, por ejemplo, que portaba un arma y que estaba resguardando la puerta de una institución, ¿ha hecho algún disparo? Se nos ha dicho, ¿no?, que algún escopetero ha disparado alguna bomba lacrimógena. ¿Dónde lo disparó? Se nos ha dicho que hay aquí otro, el perdiguero, si disparó cuando menos un perdigón. Se nos ha dicho eso, y dónde y qué efectos produjo eso. Y con relación finalmente a esto, al documento 1097, es una relación, dice, de línea de contención, equipo de Robotcop, y aquí han explicado en qué consiste. ¿Qué cosa es? Que con sus rodilleras, con sus coderas, con sus pecheras, ya hicieron una rebelión. No, pues aquí hay una inconducencia, no a todas luces. Sin embargo, la Fiscalía se detiene largamente a decir muchas cosas sobre estos documentos, ¿no?, que realmente no dicen, son opiniones alejadas del contenido del documento y que no sirven, no tienen ninguna idoneidad para probar el delito de rebelión, que aquí no hay delito de rebelión como lo he manifestado en otras ocasiones. La justicia tiene que ser, como usted misma ha dicho, todos, no solamente uno, sino todos. Aquí tenemos que actuar de acuerdo al principio de veracidad, y la administración de justicia se tiene que sustentar en los hechos. ¿En cuáles hechos? En los hechos probados y en la ley, y nada más.
Si hace todo lo contrario el Ministerio Público, está contraviniendo el principio de legalidad y moralidad que consagra como funciones principales el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, señor. Bien, la defensa del señor Oliva. ¿Algún comentario? Huerta Oliva. Sí. Sí, intervino. Sí, ya estaba así. Permiso. Bueno, como anteriormente he manifestado en otras audiencias, yo lamento lo que usted dijo en estos momentos aquí en la audiencia, pero esto trae como consecuencia de que lamentablemente la Fiscalía y la Procuraduría tienen un total desconocimiento de qué significa este documento, el contenido y la razón de este documento. Por eso señalo de que yo, precisamente, es un documento netamente policial. Solamente los especialistas o en materia policial podemos dar explicación a ustedes, ilustrarlos y hacerle conocer de qué se trata este documento. Pero lamentablemente la Fiscalía no ha traído aquí al juicio oral al comandante Rojas Oré, al comandante de la Policía Nacional, que es jefe de la Unidad de Servicios Especiales Eso es muy importante porque él me habría ilustrado de qué se trata este documento, ¿no? Así que yo también agregó también el general Lozada al respecto. Entonces, estas situaciones, como ella manifestó anteriormente, nos trae un retraso, dilaciones prácticamente a este juicio, porque deberíamos ser concretos, específicos y darle todas las especificaciones veraces sobre esta documentación. Y yo lamento realmente estas situaciones porque vuelvo a reiterar, hay documentos que no se han traído, los que han formulado estos documentos, que han firmado estos documentos, que a ustedes le van a dar una información veraz para que usted como magistrada. Sí, perdón, sí, tiene razón. Sí, el doctor Llerena. Brevísimo, magistrados. Sí, sí. En referencia a este medio probatorio 28, referido al oficio 184-2003 de la región policial, elaborado por Eder Infanzón López, referido a una relación nominal de 30 efectivos policiales. El aporte probatorio que señala el Ministerio Público dice que el teniente Infanzón, a cargo del equipo Robocop, cuyo función es mantener el orden, dice, se tenía la disponibilidad de efectivos para materializar el alzamiento en armas. Magistrados, este documento, muy por el contrario, esta hipótesis de materialización, ¿no es cierto?, señala que había un alzamiento. Muy por el contrario, esta prueba se tiene que aplicar en el sentido inverso. ¿Qué se demuestra? Que no hubo alzamiento violento, que no hubo alzamiento armado, que no hubo alzamiento colectivo, que no hubo alzamiento público. Por tanto, conforme a este oficio 184-2003, no prueba las imputaciones formuladas en contra de todos los procesados. Muchas gracias, magistrada. Gracias a usted. Bien, despacho, señorita. Buenas tardes con todos. Señora directora de debate, para dar cuenta usted del ingreso del oficio número 085-2025-IMPE/ORLBBD-D, de fecha 12 de junio del 2025, remitido por el director del establecimiento penal Barbadillo, Héctor Alberto Sandoval Moreno, mediante el cual adjunta el informe médico número 043-2025, de fecha 12 de junio del presente año, remitido por el área de salud del establecimiento penal Barbadillo, donde el médico John William Lozano Asenjo concluye: paciente clínica y hemodinámicamente estable, su patología lumbar presenta una evolución estacionaria con sintomatología controlada bajo el régimen terapéutico indicado. Adjunta el informe antes citado. Es todo, señora directora de debates. Gracias, téngase presente y copia la parte interesada. Bien, vamos a continuar esta audiencia el martes 17 de junio a las 9 de la mañana. Tengan ustedes buenas tardes. Doctora, las fechas, doctora, por favor, para poder tener. Me permiten, gracias, doctora. Las fechas, Linda. ¿Quiere intervenir la señorita Chávez? Sí, muchas gracias. Quería solicitar las resoluciones que se dieron hace unas sesiones por el tema de la recusación, tanto usted, doctora Carvajal, como de los doctores. Necesitamos asimismo la resolución del día de hoy, las actas también, a fin de proceder a través de la Fiscalía con una denuncia y también ante la Junta Nacional de Justicia, por favor. Muchas gracias.
Sí, oportunamente se le van a otorgar las actas. Ahí están consignadas las resoluciones. Sí, en las actas están consignadas las resoluciones. Correcto, Bien, está bien. vamos a dar el cronograma de audiencias del mes de junio. Martes 17 de 9 a 1, jueves 19 de 9 a 1, viernes 20 de 9 a 1, martes 24 de 9 a 1, jueves 26 de 9 a 1 y viernes 27 de 9 a 1. Bien, ese es el cronograma de audiencias del mes de junio. Bien, salvo algún imponderable que oportunamente les comunicaremos. Buenas tardes.